Buenos días, Fabrizia. Hola, bienvenida. Buenos días a todos y le pido disculpas por hablar en inglés. I would first of all like to really thank you for this kind invitation and the possibility to present to the Commission's perspective in this debate, which is absolutely crucial for the growth of our economies and for the prosperity of our citizens, especially in this crisis. And as Minister Sala just very rightly pointed out, digital has become crucial in this crisis because it has helped us to keep on working, to keep connected, to help the people that needed assistance, and also to continue the education efforts. So it's very important that we dedicate time and attention to identify what is the status, where are we in terms of digital in Spain and in all the countries, and what is it that we can do to improve it. Now, if we look at the state of digital in Europe, we publish every year the Digital Economy and Society Index, which is a report that is based on Eurostat data, which basically is the data that member states' statistical offices provide to the Commission. So it is rather a robust instrument that we review with member states each year to improve. And if we look at that report, what we see is that Spain is doing well. It's not a front runner. There are other countries that are way ahead of Spain. But if we look at the most important economies in Europe, i.e. Germany, France, Poland, Italy, Spain is ahead in terms of digital advancement. It actually is placed 11th amongst 27, actually 28, because this year we still counted the UK. And so Spain is doing well, but it's doing well in connectivity, but there are always areas that need improvement. First of all, the rural areas. We need to be able to take the benefit of digital, not only to the cities, but to the rural areas as well. And the most important thing is that these benefits need to be accessible to each and everyone. There cannot be a digital divide. There cannot be exclusion on the basis of those that can reach, that can access digitization, and those that cannot. And here Spain, in fact, has some work to do, because one of the most difficult aspects is, for you, is digital skills. Now, the numbers that we have are prior to the pandemic. And as the minister rightly said, you know, this has been, and yourselves, you said, well, this has been a moment where all of a sudden we had to upskill ourselves, all of us. And so therefore, these numbers might not be the ones that reflect the current reality. But it is true that almost half of the Spanish population still lacks digital skills. And this is a problem because 80% have never used the internet. All of a sudden, I can't hear any sound. Can you just please confirm that the audio is flowing well? We are hearing you, we are listening to you very well. So the sound is good. Okay, excellent. So very good. I'm always worried about it because I've had problems in this regard in previous presentations. So we have the challenge of making sure that the population is digitally skilled. So it is really a priority. But we also have the challenge, in Spain in particular, to increase the number of digital experts. Why? Because if we are able to deploy digital throughout the economy, especially in businesses, we need those experts. And so therefore, this is, let's say, the picture. What we are very encouraged by Spain is that the Digital España 2025, the strategy that you presented, does take this into account, and in fact is extremely ambitious. It says it will
target to deliver 80% plus of digital literacy throughout the society. Now, we agree with the analysis. We agree with the ambition. The next step is how is it that we're going to get there? Now, you know that Europe has done or is doing a considerable effort to assist member states to recover their economies. The discussions are going on in the Council as we speak. The proposal from the Commission foresees a recovery and resilience facility that will give out 672 billion, of which 312 in grants and 360 in loans. And if we consider the distribution key on the basis, amongst other criteria, also of the impact of the crisis in the different economies, Spain would be the second biggest recipient. And this means that it would get between 61 and 66 billion. Now, what is this money for? Well, it's for the economy to recover, the digital transition, and obviously the greening of the economy. Now, this instrument does not exist or will not exist in isolation. It will exist together with the structural funds, notably the European Social Fund, and the new Digital Europe program. What will they be able to do? You will be able to devote resources, massive resources, to not only digitizing and bringing digital skills throughout the economy, but upscaling the tertiary education provision of courses for digital technologies, which your economy absolutely needs. The Digital Europe program, as well as the cohesion funds, of course, are dependent on the European budget, which needs to be approved by the member states, and we hope you will get us our support. But our objective really is to deliver the kind of excellence training in Europe, not only in isolation in universities, but together with businesses and together especially with SMEs. Because there is one thing that we have learned: digital skills needs to be a holistic approach. There is a pipeline of talent that we need to build from the school to secondary education, to tertiary education, but also to business. Because the current workforce needs to be dramatically upskilled. Each and every business knows that. And so therefore the approach needs to be beyond the silos of what we have traditionally governed this system, i.e. education, labor ministries, telecommunications, research, etc. We need to have a holistic, a global approach where the private sector is also a major actor. And this is, in fact, one of the characteristics of the Digital Skills and Jobs Coalition, of which AMETIC is the Spanish coordinator, and we very much thank you for all your efforts and for the good work that you are doing. So with these words, because I understand I'm receiving signals that I must accelerate, I would conclude. So there is great potential in Spain. We have identified the problems. Now it is a question of identifying how to implement the exact solution. But to do that, we need everybody to contribute. Thank you again very much. Thank you, Fabrizia. Thank you very much, Fabrizia. We are very proud to be part of Digital Skills and Job Coalition in AMETIC is part of Digital Skills and Job Coalition in Spain. And the work they are doing is excellent. And I have some questions, but because of the time, we will make it later. And we will start now with the debate. Only one thing, Fabrizia, we hope next year to be front runner. You said that this year still we are not front runner. We hope next year we will be front runner. Y para eso tenemos esta mesa ahora para que debatáis y veamos cómo podemos estar en cabeza de Europa el próximo año. Así que nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Ese es el objetivo. Unfortunately, I cannot stay until the end of the round table, but I'd like to thank everybody for the efforts that you're doing in the Digital Skills and Jobs Coalition in Spain. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bueno, buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes, tanto la parte presencial como todos los que nos estáis viendo por streaming en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Muchas gracias a la ministra por su intervención y muchas gracias a METIC por esta mesa, ¿no? Por invitarme a moderar esta mesa repleta de talento, una mesa donde hablaremos de los nuevos retos del talento digital, upskilling, reskilling, y ese es el enfoque de la mesa, con personas que son referentes tanto en el ámbito empresarial como social, y es una mesa liderada por la Comisión de la Alianza por el Talento Digital, y que precisamente el día 17 de septiembre tendremos un evento específico de talento, ¿no? Para hablar del talento presente y futuro, todo liderado por AMETIC. Y, por supuesto, muchas gracias a Fabrizia Benini por su apoyo a España y por darnos la visión de la Comisión Europea, en el cual, según el informe DESI, pues a nuestro pesar nos sitúa en el puesto 11 de 28 en grado de madurez digital. Y nos marca un plan para la Agenda Digital 2025 con acciones, como ha dicho Fabrizia, orientadas a la dotación de las competencias digitales necesarias para el aprendizaje a distancia. Tras el día de ayer, hoy toca hablar de talento, toca hablar de competencias, toca hablar de reskilling, upskilling, de hard skills, soft skills, y yo me permito la licencia también de hablar de distancing skills, que es un término que acuñé durante en la época de la pandemia que estamos viviendo, y es un término que se refiere precisamente a las competencias híbridas ante el distanciamiento social y la cercanía digital, porque evidentemente no es lo mismo liderar, y luego lo comentaremos, no es lo mismo liderar presencialmente que en remoto. Y de eso también hablaremos, ¿no? Hablaremos de todos los impactos que se han producido en los últimos meses y cómo tenemos que afrontar esta situación. Y todo esto, además, en una situación en España, donde, según el último informe DESI también del 2020, el 43% de las personas entre 16 y 74 años carecen de competencias digitales. Otro dato que comentaremos durante la mesa de debate. Además, es un momento donde el empleo, evidentemente, es una preocupación de los españoles, y por este motivo resulta fundamental conocer cuáles van a ser las competencias que necesitamos los profesionales para afrontar todos estos retos y desafíos. Y tras esta breve presentación, qué menos que presentar a esta mesa de tanto talento y con tanta experiencia. Y comenzaré con Javier Rodríguez Zapatero, Executive Chairman de ISDI. Javier es una persona con un gran prestigio profesional, es cofundador y presidente ejecutivo de la Escuela de Negocios ISDI, además de presidente de Digital Talent Group, y durante casi 9 años fue director general de Google España, Portugal, Turquía y Oriente Medio. Es inversor en proyectos tecnológicos, mentor en diferentes programas de aceleración, consejero independiente en varias compañías y miembro de diferentes asociaciones y fundaciones, entre las que se encuentra la propia AMETIC. Un placer tenerte aquí. Un placer. Juanjo Amorín, fundador, presidente ejecutivo de EDIX. Un placer tenerte aquí. Es un apasionado de la comunicación, Juanjo, con una excelente carrera profesional. Lleva desde el año 1995 desarrollando proyectos en el sector digital en España y Latinoamérica, fundador de diversas empresas de comunicación y marketing. Además, fue director de Terra y 20 Minutos. Y en los últimos tiempos tiene una obsesión, que si me permites la traslado, que es formar a la mejor generación de expertos digitales para que consigan un empleo digno lo más rápido posible. No está mal, un buen reto, un buen desafío, y a por ello. Gracias. José Cándido Varela, responsable de digitalización de UGT. José Varela es en la actualidad, como decía, responsable de digitalización en el trabajo de UGT y cuenta con 28 años de experiencia profesional en el sector TIC. Ha publicado varios libros, destaco entre ellos La brecha digital en España, aunque ha colaborado y ha escrito, como decía, otros libros. Escribe muchísimas publicaciones, artículos, es un conferenciante habitual, es un referente sindical en la digitalización y con él he tenido la suerte de compartir algún proyecto sobre talento con un, creo que, considerable éxito. Un placer tenerte aquí.
Y por último, Javier Fernández Prieto es el responsable de políticas sectoriales de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Trabajó en Ericsson durante 23 años, fue delegado sindical y presidente del Comité Intercentros. Posteriormente, durante 10 años, fue secretario de Política Institucional y Políticas Sectoriales de Comisiones Obreras en la comarca sur de Madrid. En la actualidad es responsable de Políticas Sectoriales de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y, al igual que con José Varela, ha tenido el orgullo de desarrollar un documento muy vinculado al talento digital. Por lo tanto, un placer igualmente tenerte aquí. Y una vez presentado esta mesa, que como veis, todo un lujo de ponentes, el enfoque de la mesa, vamos a realizar 9 preguntas. Algunas de ellas van dirigidas a cada uno de los ponentes. Podéis participar cuando, si lo consideráis oportuno, aunque sea el turno de otro de los ponentes, porque el objetivo aquí es debatir, es hablar de talento y de competencias. Tenemos un momento, de hecho, es el ahora o nunca del evento, es fundamental que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Por lo tanto, es el momento ahora o nunca, ¿no, Javier? Y comenzamos contigo de hablar sobre talento. En tu caso hablaremos sobre el COVID, ¿no? El COVID realmente ha presentado un reto en la digitalización a todas las empresas y algunas han sufrido en este proceso, como todos sabemos. Además, según el Institute for the Future of Work, el 85% de los puestos de trabajo del 2030 todavía no se han inventado, también lo comentaba la ministra. Ante esta situación, ¿cómo crees que deberíamos prepararnos para todos estos cambios? ¿O cómo se debería gestionar esto desde las empresas a nivel individual? Bueno, pues Guillermo, muchas gracias y muchísimas felicitaciones a METIC, porque este evento está cargado de algo que a mí me encanta, que es la acción y ganas de hacer cosas. Creo que el diagnóstico que se viene haciendo este día y medio es muy bueno y estoy con Ezequiel, que es el momento de lanzarse a la acción, ahora o nunca. Me siento orgulloso de ese título porque es mío. Lo sugerí yo para este evento porque esa es la sensación, ¿no?, que tenemos de que estamos... Yo soy un optimista nato y tengo la sensación de que estamos en una oportunidad histórica única, que además no tiene que guiarnos por la autocomplacencia. Es decir, somos el 11 de 27, pero 11 de 27 que, por cierto, los 27 van muy mal. O sea, es que este es el punto, que yo no me comparo con Europa, me comparo con Estados Unidos y me comparo con China. Y cuando veo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en China, ahí tengo ciertos puntos de referencia y incluso siendo el primero de los 27, no me dejaría dominar por esa autocomplacencia y me encantaría que ese fuera el sentir de todo este grupo, pero también con ese espíritu positivo de construir ahora o nunca un futuro mucho mejor para España. ¿Y cómo hacer esto en una situación en la que el COVID está cambiando todo? No tengo tiempo. O sea, de verdad que no tengo tiempo de elaboraros cuál es mi visión sobre cómo habría que cambiar el modelo educativo, porque es muy profundo, pero encantado de hacerlo más abiertamente. Pero os voy a dar algunas ideas o algunas pinceladas que llevo ya en la cabeza en mi experiencia, tanto como ejecutivo como profesional del mundo de la educación, en el que llevo ya más de 20.000 personas que han pasado por nuestras aulas digitales y presenciales, intentando por lo menos transformarlas para que sean capaces de tener éxito y seguir construyendo valor en este mundo que es sobre todo digital. Mira, el COVID nos ha hecho obviamente reflexionar más profundamente sobre el hecho de que este mundo es exponencial. Si ahora cerráramos las puertas de este auditorio y los que están fuera viéndonos fuesen capaces de imaginar que están en este auditorio, si cae una gota de agua y al minuto caen 2, y al minuto caen 4, y al minuto caen 8, y al minuto caen 16, tenemos 31 gotas de agua en este auditorio que está cerrado, y lo que os diría, y algunos conocéis esta historia, es que en el minuto 32 estamos todos muertos, porque el auditorio se ha llenado de agua. Lógicamente estamos duplicando el volumen de agua. Y vivimos en un mundo en el que todo se duplica, todo crece de manera exponencial. La pregunta clave no es si vamos a morir o no. La pregunta clave que yo os haría es ¿qué porcentaje de agua hay en este auditorio solamente 5 minutos antes de morir? En el minuto 28, 4 minutos antes de morir. Y la respuesta es que solamente el 6,25%. Es exactamente lo que nos ha pasado con el COVID. En febrero, nadie, porque la mente del ser humano, lo que os he pintado es una curva exponencial en la que todo ocurre en los últimos 4 minutos. Pasamos del 6,25 al 100%. A mí me recuerda mucho hasta febrero. Yo cuando estaba en febrero y veía lo que estaba pasando en China, digo, madre mía, la que se nos viene encima. Estamos en el minuto 28 de la pandemia y la mayor parte de los seres humanos que somos
tendentes a pensar de manera lineal, no somos capaces de entender un mundo que es exponencial. Ahí viene la primera reflexión. Tenemos que ser capaces de entender que el mundo que vivimos en el siglo XXI es digital y la tecnología asociada a esta digitalización cambia todos los modelos de comportamiento y todos y cada uno de ellos son exponenciales. Con lo cual tenemos que preparar nuestra mente para un mundo en el que lo desconocido va a ocurrir muy pronto. Y cuando decimos, oye, es que el 85% de los puestos de trabajo no los conocemos hoy, pues estoy de acuerdo. Porque están ocurriendo tantas cosas y tan velozmente que tenemos que preparar a nuestra sociedad para que sea capaz de perder el miedo y adaptarse rápidamente a los cambios. Y ahí efectivamente estoy de acuerdo con la ministra, diagnóstico, yo digo que creo que muy bueno, ahora hay que llevarlo a la acción. Cómo cambiamos la educación primaria, la secundaria, la universitaria y cómo cambiamos toda la formación del sector empresarial y del sector empleado que está en este momento porque hay que transformarlo. Me llevaría, digo, insisto, un par de horas elaborarlo. Pero voy a dar una pincelada, por ejemplo, ¿me dejas la primera pincelada? Educación primaria. Mirad, yo creo que tenemos un sistema de educación primaria que sencillamente no funciona. No funciona. Está muerto para el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque está basado en la herencia de un sistema industrial y una ilustración que nos lleva también a hacer las cosas de manera lineal. También se ha comentado aquí. Cuando hoy lo que tenemos que es ser capaces de identificar talentos desde muy pequeños. Para ello necesitamos profesores muy preparados. Insisto, muy preparados. Como en Finlandia. ¿Cuánto gana un profesor aquí en España? 20 y tantos mil euros. ¿Cuánto debería ganar un profesor de primaria en España? Según mi punto de vista, hasta 60.000. Deberían ser los mejores. Si hubiera un profesor de primaria aquí sentado con nosotros, deberíamos estar todos haciéndole la ola, orgullosos de tenerle con nosotros, porque debería ser un ejemplo para esta sociedad, como ocurre en Finlandia, como ocurre en Canadá, como ocurre en Singapur, porque es gente con vocación que debe estar reconocida socialmente y obviamente deben ser un grupo de élite de los mejores, capaces de convertirse no en profesores sino en sherpas, gente que está siguiendo a muchos menos alumnos y entendiendo desde su área de especialización cómo llevarlos, cómo guiarlos para que conozcan al mejor profesor que hoy está en Canadá de matemáticas, a la mejor profesora en física que está en este momento en Singapur, que va a ofrecer su conocimiento de manera gratuita. Y eso permitiría que la gente desde muy pequeña se desarrollase de manera distinta. Esto obviamente implicaría multiplicar por 3 o por 4 la inversión en educación primaria, porque es tener más profesores y mejor pagados. Yo quiero que mis impuestos vayan a eso, porque quiero dejar un mundo mejor para el futuro y que mis hijos, que ya son mayores y no pueden entrar en esto, tengan la posibilidad de tener una educación primaria, pública, para todos, que sea excelente, como se ha dicho aquí, y que sea la mejor del mundo. Y aquí en España de eso no se habla. Hablamos de otras cosas. A todos nos preocupa la educación, pero nadie tiene un modelo como ¿cómo vamos a solucionar esto? Y esto lo lanzo porque este es un foro en el que hay que lanzar grandes ideas, es decir, hay que tener ideas suficientemente grandes, suficientemente potentes como para que todos las persigamos juntos para llegar más lejos. Y este es un mínimo ejemplo. Luego os puedo hablar de lo mío, luego hablaremos si queréis de reskilling y upskilling, pero me gustaría que ahora que la digitalización está transversalmente en todo y que la educación también aparece transversalmente en todo, pues en foros como este empecemos a debatir de verdad de qué significa tener una educación de calidad y excelente en el siglo XXI y en una España que lo necesita. Javier, muchas gracias por tu pincelada, reflexiones. Como habéis visto, hay un cronómetro ahí, lo digo porque es verdad que una de las principales competencias del talento es la pasión, ¿no? Yo es que soy muy vehemente. Y evidentemente aquí hay que subir para mostrar esas competencias. La pasión ya Javier lo ha demostrado, pero ha demostrado dos cosas fundamentales. Una, visión, que es importante, y luego otra que yo creo que es también muy importante ahora, que es learnability, ¿no? Nos has contado a través de una reflexión, ¿no? Y entonces tenemos también que tener ese aprendizaje continuo. Estos son competencias actuales. Muchas gracias. Lo único, tener en cuenta hacer el equilibrio entre cronómetro y pasión, ¿vale? Me he venido arriba. Pero encantado de escucharte. Vamos con José, porque, José, se habla mucho sobre el retraso en las capacidades digitales de la población española, pero ¿esto realmente es un mito? ¿Es una realidad? ¿Cuáles son las principales deficiencias digitales de las personas trabajadoras en España?
Bueno, antes de nada, por supuesto, agradecer a METIC esta invitación, dejarme sentar en una mesa con ponentes de este nivel. Bueno, yo creo que cuando hablamos del DESI nos ponemos un puesto y efectivamente nos comparamos con las principales potencias digitales del mundo, no estamos entrando a saber cuál es el reto que tenemos por delante, cuál es la dimensión, el alcance. Para diseñar políticas tenemos que tener certeza sobre cuál es el problema al que nos enfrentamos. Y para ello yo creo que, ya que estamos en la época del Big Data, vamos a utilizar datos. Entonces, ¿cuál es el alcance de la brecha digital en principio entre la ciudadanía? Bueno, pues desde mi punto de vista es una tragedia. Estamos hablando que 12 millones de españoles tienen capacidades nulas o bajas digitales. Es decir, 12 millones de españoles, para que las personas que nos estén escuchando sepan cuál es el verdadero problema, no saben usar una red social. No saben abrir un procesador de textos y escribir un texto. ¿Esto cómo lo llevamos al mundo del empleo? Bueno, pues si lo hacemos desde un punto de vista de subjetivo de los empleados, el 20% de los españoles le han dicho a Eurostat que no se sienten capacitados en el caso de que mañana cambie su puesto de trabajo y les pongan herramientas informáticas. Y alguien dirá, bueno, por un 20% quizás no es tanto. Es que el problema es la tendencia. Estábamos en la media europea en 2012 y en 2019 nos hemos distanciado en 5 puntos de la media europea. Es decir, encima de que estamos retrasados, la tendencia es peor. Vale, ¿cómo interpretamos esto desde un punto de vista de una persona trabajando? Bueno, pues una cifra que yo creo que derrota cualquier compasión al respecto de que esto tenemos que tomar medidas muy, muy duras al respecto, muy atrevidas. El 20% de los trabajadores con empleo antes de la pandemia no sabía enviar un correo electrónico. Y estamos en un país en el cual el 99% de las empresas tienen conexión a Internet, en el que tenemos posiblemente la mejor red de fibra óptica de Europa y sin ninguna duda de los 5 principales países de Europa y entre las 4 o 5 del mundo. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues lo que estamos haciendo mal es, evidentemente, que no estamos dando formación. Y hablo exclusivamente ahora mismo en el mundo de la empresa. Fijémonos en otro dato más. 3 de cada 4 empresas españolas nunca da formación en TIC a sus empleados. Nunca es nunca. Y solo un 4% de las microempresas, que desgraciadamente, porque yo considero que la fortaleza económica de un país estaría basada en tener muchas medianas o pequeñas empresas, pero no microempresas, el 4% de las microempresas solo da formación en TIC al 4% de sus empleados. Por lo tanto, a partir de aquí, yo lo único que quiero exponer es, este es el alcance, esta es la dimensión. A partir de este momento podemos debatir, cuando tú quieras, qué medidas tenemos que tomar para enfrentarnos a este reto, porque lo que hemos hecho hasta ahora no vale. Muchas gracias por tus datos, que realmente nos aterrizan, ¿no?, a una situación comprometida, ¿no?, y que tenemos, yo creo que parte precisamente del talento es la transparencia y tenemos que saber exactamente en qué situación nos encontramos para poder afrontar precisamente esos retos y desafíos. Muchísimas gracias. Y me encantaría tener mucho más tiempo para poder debatir mucho más, porque están llegando también preguntas, pero vamos a seguir un poco las preguntas que teníamos. A ver, una de las preguntas, Juanjo, y esta es para Juanjo, para ti. Según el Banco de España, el 80% de las empresas tienen entre 8 y 10 trabajadores. Con este escenario, ¿cómo se afronta un proceso de formación y transformación digital? Buena pregunta. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a METIC. Somos Grupo Proeduca, EDIX, somos recién llegados a METIC y estamos encantadísimos de estar con vosotros y apoyar en todo lo que podamos nuestra visión de estos últimos 10 años en España y en Latinoamérica, ¿no?, como grupo orientado a la formación online, ¿no? Bueno, Javier, a mí me gustaría hablar de educación primaria en otro momento. Tengo un niño de 8 años, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? Pero creo que sí que montamos otro congreso, si quieres, de educación primaria, pero nos va a llevar... Es lo que estoy proponiendo. Nos va a llevar un tiempo, pero estoy 100% de acuerdo contigo. También, José, estoy 100% de acuerdo contigo en los datos, ¿no? ¿Qué haría? Bueno, pues, no sé, Harvard Business Review hace un año nos dijo que el 70% de los procesos de transformación digital de las compañías fracasaban.
En Estados Unidos, hablando de trillones, billones, aquí 1.3 billones de inversión en procesos de transformación digital se llevaron al fracaso 900.000 millones de dólares. ¿Por qué fracasan los proyectos de transformación digital? Bueno, Javier y yo nos conocemos desde hace más de 2 décadas, ¿no? 20 años o así, en Yahoo, yo en Terra, y hemos coincidido un montón de situaciones en las que presidentes de compañías del IBEX 35 pues nos llamaban a los que éramos un poco, yo creo que sherpas de lo digital en España, ¿no? Y nos decían cómo digitalizar, ¿no? Y primero cómo digitalizar, ¿no? Cómo estar en Internet, después cómo hacer la transformación digital de las compañías, ¿no? Yo recuerdo una conversación con un presidente de un banco español hace unos meses, en mi Galicia, paseando por la playa. Me decía, ¿tú sabes los millones de euros que me he gastado en mis ingenieros y mis procesos de Big Data? ¿Sabes lo que le pasa a mis directivos? No saben interpretar los datos para tomar decisiones. Esa escala del dato, la información y el conocimiento, me decía este presidente, la mayoría de mis empleados no llegan al conocimiento, se quedan en la información. Y le preguntaba yo, ¿y tus directivos? Dice, algunos sí, algunos llegan al conocimiento. ¿Vale? Esto fue pues, hace un tiempo y es un poco la reflexión que le diría, por ejemplo, a estas pymes, ¿no? Al tejido, ¿no? ¿Por dónde se empieza una transformación digital de una compañía o de una organización? Incluso de un Estado. Por la gente, por los empleados, por la base. Formar a los directivos, formar a los managers está muy bien, pero hay que formar a los digital workers, hay que formar a los obreros digitales, hay que formar a la base de la ciudadanía, en competencias y en habilidades. Yo diría, últimamente estoy hablando, como se habla de las habilidades, hay 2 generaciones que tienen las habilidades ya adquiridas. Los que tienen de 30 años para abajo, las habilidades ya están adquiridas. Y yo a estos les digo que de las habilidades tienen que vivir, y para vivir tenemos que introducir un concepto que yo soy también muy positivo y muy conceptual, ¿no? Siempre intento inventar términos para explicar cosas que a lo mejor son complejas, ¿no? Yo hablo de las supercompetencias digitales. Más allá de las habilidades hay que darle forma para poder vivir de ellas, ¿no? ¿Qué le pasa a la mayoría de las micropymes, a la mayoría de estas empresas que tienen el 80% de nuestro tejido empresarial, que tienen menos de 10 empleados? Pues que no tienen planes de formación para sus empleados en formación de supercompetencias digitales. Empiezan por la tecnología, empiezan al revés. Creen que metiendo un sistema ERP o creen que metiendo sistemas de tecnología expansiva ya tienen hecha la transformación digital de su compañía. Crack su error. Forma a la vez que haces estrategia. Asciende, ve la estrategia de tu compañía, y cuando digo estrategia de tu compañía estoy hablando de una ferretería con 35.000 productitos para vender, que puede tener una ferretería grande, y que quiere hacer un proceso de pasar al mundo online. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Digitalizar las 35.000 referencias a través de un sistema de e-commerce y subirlo online. ¿Tiene que hacer eso lo primero que tiene que hacer? No. Quizás lo primero que tiene que hacer es reunir a sus 10 empleados, ¿vale? Y dentro de un plan estratégico de dónde tiene que estar la ferretería en la próxima década, ¿vale? Distribuir cuáles son los roles de cada uno de sus empleados. Y después de distribuirlo les damos formación. ¿Vale? Esto es lo que yo le recomendaría, pero claro, como dice Javier, no solo es que nos queden unos... No, por eso el tiempo va corriendo, ¿no? y estaríamos encantados de estar aquí mucho tiempo debatiendo. Además de lo que comentas, yo creo que hay 2 puntos fundamentales, ¿no? Uno es no hablar a lo mejor de transformación digital, sino de liderar la estrategia digital de una compañía, que es importante, y luego poner a las personas en el centro, creo que es fundamental, pero eso hay que hacerlo, evidentemente. Seguimos por el tiempo. Mirar de reojillo el cronómetro, por favor. Gracias. Javier, los procesos de transformación tecnológica están determinando nuevos modelos de empresa, de negocio, y como consecuencia nuevos modelos de relaciones laborales. Algunos de estos modelos están difuminando las relaciones trabajador-empresa, y en este contexto, ¿cómo se debe abordar los procesos de formación del personal?
Bueno, primero yo también quiero dar las gracias a Metit, y no solo por la organización de este acto y por habernos invitado, sino porque creo que Ametis está posibilitando un espacio de reflexión permanente, ¿no? Y de encuentro, lo digo por lo que tiene que ver con nuestra presencia como sindicatos en esos intentos de buscar caminos, ¿no? Y me parece que esto es muy importante. Con respecto a la pregunta, bueno, primero yo creo que la respuesta a lo que estamos hablando habría casi que personificarla, ¿no? Es decir, hay tantas situaciones, tenemos un tejido económico, industrial tan diverso. Yo digo algunas veces que en España hay trabajadores que se levantan por la mañana, van todos a coger el tren a la misma estación, pero unos van al siglo XIX y otros van al siglo XXI, ¿no? Entonces, realmente es complejo, y creo que hay que partir de ese hecho, ¿no? Creo que nos encontramos muchas veces hablando de los procesos de formación y de la transformación tecnológica solo para una pequeña parte, ¿no? Y creo que eso hay que superarlo. Pero yendo al asunto, a la pregunta, yo creo que aquí hay un hecho fundamental, que es la velocidad, ¿no? Tú lo comentabas, ¿no? Me parece que o somos capaces de al menos acompasar nuestro proceso a la transformación, o estamos perdidos. Esta creo que es la cuestión. ¿Qué pasa con respecto a esa velocidad? Pues que yo creo que nos estamos echando la manta. Sencillamente. Y cuando digo, creo que estoy hablando de todos, ¿no? Nos estamos echando la manta. Porque hay un problema, tú decías, el pensamiento lineal. Sí, pero es que venimos de una cultura de las relaciones laborales, de una cultura del conflicto, que nos lleva necesariamente a poner tantas condiciones previas a sentarnos a hablar del problema, que es imposible hablar del problema. No llegamos nunca al problema. Yo creo que tenemos que hablar de lo concreto. Lo concreto es cómo abordamos esta cuestión. No tanto de seguir dándole vueltas, sino por fin, oiga, ¿cuándo nos sentamos? ¿Qué día empezamos a hablar de este hecho? ¿Qué pasa? Que la respuesta a la velocidad podemos tener la tentación de resolverla también por la vía rápida, pero no por el fondo de la cuestión. ¿Y cuál es esa vía rápida? Entiendo yo que uno de los riesgos que tenemos, pues acabar desvinculando a los trabajadores del compromiso con la empresa y de un proyecto de futuro compartido. Y a mí esto me parece central en el debate, ¿no? Y empezar a vernos de otra manera. Lo cual no quiere decir que no haya intereses diferenciados, que no pueda haber en un momento determinado tensiones, pues por supuesto que sí, como las tenemos en nuestra casa y no dejamos de ir a nuestra casa por eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no somos capaces de cambiar ese modelo? Pues porque tenemos pánico. Porque todos nosotros tenemos pánico. Pánico a equivocarnos en el cambio y a perder. Y creo que ahí está, que eso hay que resolverlo desde la perspectiva. Tenemos un intento interesante a Metis, Comisiones Obreras y UGT, que es un acuerdo de manejar un proceso de transformación tecnológica en las empresas, que todavía no ha empezado, porque todavía no hemos encontrado dónde. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Creo que si no. Y creo que es un proyecto interesante, que seguramente tendrá muchos errores, pero es que no podemos tener miedo a equivocarnos. Tenemos que procurar no equivocarnos. Pero aquí la posibilidad de no tener problemas es imposible, ¿no? Entonces, mi aportación es esa. O hay un cambio de cultura en el mundo de la empresa, que tiene también un cambio de cultura en el mundo sindical. Yo no vengo aquí o, si no, esto no lo vamos a poder manejar y la velocidad nos pasará hará que nos pase por encima. Pues dice Javier, evidentemente siempre habrá problemas, pero hay que buscar soluciones. Es el momento de las soluciones y también es el momento de la colaboración. Es el momento de la colaboración de administración pública, empresas, agentes sociales, para contribuir todos a la sociedad. Evidentemente, muy de acuerdo contigo. Y continuamos, queda poco tiempo y vamos a intentar marcar unos mensajes directos
Digitalización, esta pregunta es para Javier. Digitalización, transformación digital. ISDI es experta en trasladar al mundo estos conceptos, pero el upskilling, reskilling, ¿son claves fundamentales para transformar una organización? ¿Es suficiente? Es el primer paso. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier y por eso estoy encantado de estar aquí sentado, porque es que tenemos que enfrentar puntos de vista distintos, pero solamente con un objetivo, encontrar territorios comunes. Y aquí podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Yo desde el punto de vista empresario, hablo desde el punto de vista empresario, yo creo que la empresa tiene que cambiar radicalmente su concepción. O sea, la empresa del siglo XXI, por definición, tiene que ser una empresa social que tenga un sentido de propósito y que lo que haga deje valor en la sociedad. Y eso hace que, obviamente, el empleado también forme parte del proyecto, se sienta parte del proyecto, y esto es todos a una. Y este es mi concepto de empresa del siglo XXI. Y como empresario es el que aplico con todos mis equipos y la cosa funciona relativamente bien porque sabemos lo que queremos y a dónde queremos ir. Y luego mi experiencia tratando con muchas compañías, porque yo hablo con muchas compañías, con muchos presidentes de compañía, intentando llevar este proceso de transformación digital a través de la capacitación. Y es que estoy de acuerdo con el diagnóstico de nuevo. Es que el problema no es un problema de empleados solo, es problema también de directivos, es problema de mandos intermedios, es un problema de que, y estoy de acuerdo con Javier, tenemos un miedo atroz a lo desconocido. Y el miedo nos paraliza. Y la única manera de romper esta paralización es a través de la formación, porque la formación y la capacitación nos da grados de libertad, grados de conocimiento, que lo que nos generan es ausencia de miedo para hacer cosas. Entonces, aquí hablar de reskilling o upskilling son términos que son términos. Upskilling significa tienes que conocer cómo la tecnología mejora tus habilidades actuales. Tú eres un experto en marketing o tú eres un experto en operaciones. ¿Qué tecnología hay ahí que puede aplicarse en tu área y que puede mejorarla o hacerla más eficiente? Y ahí cada empresa tiene que ser capaz de identificarla y formar a sus empleados para que esto funcione. Por otro lado, el reskilling, que es mucho más serio, porque es un cambio en el concepto de qué capacitación genérica necesito para triunfar en el siglo XXI. Insisto que lo que nos ha traído al éxito de hoy a nivel de formación, y hablo ahora desde el punto de vista empresarial, no nos va a llevar al éxito en el siglo XXI. Es decir, la manera de gestionar una compañía hoy tiene muy poco que ver con cómo se gestionaba en el siglo XX. Por ese concepto de rapidez, tú tienes que estar siendo ágil y perder el miedo a ser ágil, perder el miedo a equivocarte. Para ello tienes que diseñar, lanzar al mercado, tener sistemas de evaluación distintos, probar, lanzar. Y todo esto es algo a lo que no nos han educado. No estamos preparados para trabajar de forma colaborativa, uno en Francia y otro en Málaga, y ser capaces de sacar en grupo proyectos adelante. No está en nuestro ADN. Y eso es un reskilling, que significa un cambio global en la manera en la que tu compañía y tú mismo estáis capacitados. Y os puedo decir por mi experiencia que la cara de felicidad que acaba teniendo la gente que ha pasado por un proceso de formación es tan grande, es tan satisfactorio ver a alguien que en ISDI, que ya he dicho antes, hemos formado a más de 20.000 personas en 10 años, que desgraciadamente es gente que lo tiene que pagar, porque somos una escuela de negocio, que si me preguntáis cuál es mi sueño es llegar a todo esto, a llevar todo esto a toda la población, y a toda la población española y más allá. Pero la cara de felicidad que tiene alguien que ha pasado por un proceso de este tipo y que luego dice, ya sé lo que voy a hacer en mi área, ya sé lo que voy a empezar, he perdido el miedo, es impagable. Sí. Y esto tenemos que tomárnoslo cada vez más en serio. Y no todas las compañías, lo digo de verdad, estoy con Juanjo, no todas las compañías lo tienen claro. Hay que tenerlo claro arriba, hay que tenerlo claro en medio y hay que tenerlo claro abajo. Y es un trabajo de equipo. Es evidente que es cosa de todos. Es cosa de todos. Y las escuelas de negocio forman parte también de todo este ecosistema en el que nos encontramos, que evidentemente hay que ser elementos tractores, ¿no? para impulsar precisamente a las competencias y a los profesionales. José, en esta línea y en opinión de UGT, ¿cuáles serían las medidas a tomar para la cualificación de la fuerza de trabajo española? Bueno, yo retomando mi intervención anterior, primero confirmar que es que lo que estamos haciendo hasta ahora no sirve. Y yo quiero recordar que el artículo 40.2 de la Constitución española dice que los poderes públicos tendrán que asegurarse de la recualificación y de la mejora de las competencias de la mano de la fuerza laboral, cosa que evidentemente no se está cumpliendo. Por lo tanto,
si lo que tenemos ahora, si la propia Constitución no nos está sirviendo, si los acuerdos nacionales de negociación colectiva no funcionan, tenemos que hacer cosas nuevas. Una de ellas ya la tenemos en marcha, la ha comentado Javier. Tenemos un acuerdo de recomendaciones para introducir la tecnología en los centros de trabajo que lamentablemente no estamos consiguiendo llevar hasta las empresas. ¿Por qué? Porque yo creo que hasta el COVID existía una verdadera temor a que eso me quitara aquello que es mío, que son mis relaciones laborales, mi forma de entender el mundo. Pero es que la forma de entender el mundo ha cambiado desde marzo de este año. Eso por una parte, pero es que además yo creo que tenemos que ir más allá. Y nosotros, nuestro sindicato, lo que promueve es un nuevo derecho, que es el derecho a la formación continua profesional. ¿Cómo lo articulamos? Estamos completamente abiertos, pero la base es que tenemos que empezar a reservar un número de horas, sea de cómputo semanal, mensual, no sé qué. Primero, por una base legal y luego a través de la negociación colectiva en las empresas para esa reserva de horas para que los trabajadores puedan cualificarse. Y esa es la gran clave, esa es la herramienta que nosotros vemos que podemos introducir y que todas las empresas entiendan que el mensaje es tu mano de obra, tus trabajadores tienen que cualificarse, tienen que hacerlo ya. Y para ello quiero recordar, porque parece que se nos olvida, que no necesitamos ni siquiera, si nos lo dan mucho mejor, pero hasta hace poco teníamos dinero de sobra para hacerlo. 2.500 millones de euros para políticas activas de empleo que están metidas en un cajón desde 2015 y que no salen adelante. Por lo tanto, si viene dinero de Europa, perfecto, sumémoslo. Pero necesitamos ese dinero y necesitamos que todos los trabajadores se cualifiquen. Evidente. Es verdad, hablamos de aceleración tecnológica, pero también hay que hablar de aceleración en las competencias digitales. Es decir, puede ir muy deprisa la tecnología, pero sin habilidades, sin talento, sin competencias, será inviable. Juanjo, esta pregunta es para ti. Hablas mucho en las redes sociales de la importancia de formar a las personas para emplearlas, pero ¿no crees que ya se ha formado hasta ahora para emplear? Bueno, se ha formado para emplear y ha dado unos resultados. Se ha educado para crear personas, ¿no? Una sociedad con pensamiento crítico y ha dado otros resultados. Yo siempre formo parte de un grupo en el que tenemos una universidad, que es UNIR, con 10 años de experiencia y cuando hablamos de los títulos, de los nuevos títulos, siempre digo lo mismo. La universidad lo que tiene que crear es a ciudadanos con pensamiento crítico, a gente enriquecida con valores y con conceptos, ¿vale? Y eso es educación, ¿vale? Y formación es otra cosa, ¿no? Yo siempre hablo de que educación y formación es otra cosa, ¿no? Entonces, en la formación, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que introducir muchas de las cosas que la ministra Celaá esta mañana nos contaba y que a mí me suenan fantásticamente, me suenan a melodía perfecta, ¿no? Pero como decía Javier, yo ahora lo veo en etapa melodía. Es decir, me suena a sinfónica, ¿no? Porque es que yo sí que llevo leyéndome tochos, no sé si lo han leído ustedes, pero les recomiendo que lean todos los procesos que vienen de Unión Europea sobre la transformación de la formación profesional. ¿Vale? Llevan 6 años dando vueltas, ¿no? 6 años dando vueltas conceptualmente, pero mantenemos un sistema de formación profesional en cada uno de los países de la Unión Europea diferente. ¿Hay que hacer una transformación de la formación profesional en este país? Por supuesto. Yo tengo una diapositiva que a mis alumnos le muestro y les digo, ¿saben ustedes el gran fallo estratégico que se produjo en este país en los años 70? Y les pongo una fotografía en la que pone instituto a la derecha, universidad a la izquierda. ¿Dónde se colocó la formación profesional de este país en los años 70? En el instituto, donde los pequeños, aquellos que no tenían la capacidad para ir a la universidad, crack su error. La formación profesional en este país se ha vilipendiado y por eso pasa lo que está pasando. Por eso ponemos ejemplo de la formación profesional alemana, que tampoco no la quiero poner como ejemplo por la formación dual, pero sí que quiero poner como ejemplo algo que es fundamental y que también lo decía antes Javier relacionado con el profesor. Los profesionales técnicos en Alemania son personas reconocidas. El mecánico de la economía analógica, era una persona reconocida. En España, cuando tengamos a digital workers,
a personas que son SEOs, CRO, agricultores digitales, ganaderos aplicando data a una ganadería, a una explotación agropecuaria, cuando veamos a técnicos en una industria como la del vino española, en la que ya estamos introduciendo alumnos nuestros, estamos introduciendo para que estén monitorizando con drones extensiones de viñedo y leyendo acidez de tierra a través de sensores, ¿vale? Y esta gente que son los que después le pasan los datos a los ingenieros, cuando lleguemos a eso, ¿vale? Yo creo que habremos conseguido pues, el reto, ¿no? Es evidente que una de las características de la tecnología precisamente es la transversalidad. Y evidentemente al final es la combinación, ¿no? De no solo el mundo digital es de las empresas digitales, sino la digitalización y la transformación digital, la estrategia digital es cosa de todos, igualmente. Voy a la última pregunta para Javier. Los mecanismos de gobernanza de los procesos de transformación tecnológica parecen determinantes para garantizar el éxito de los cambios. La participación de los trabajadores en este proceso y su implicación en los mismos es, sin embargo, una asignatura pendiente. ¿Es necesaria esa implicación? ¿Y dónde se dan esas dificultades? De forma muy breve, porque ya estamos con el tiempo cumplido. Sí, se me ha parado el cronómetro, sí. Ya no sé. Eso es porque podemos seguir más tiempo, ¿no? Sí. Bueno, muy rápido y intento un poco continuar con lo que estaba diciendo, antes. Yo creo, por ir a lo bestia, por un lado, que tenemos que modernizar radicalmente la negociación colectiva, que tenemos que ir a otro modelo de negociación, que tenemos que plantearnos el proyecto como un elemento central y en torno a eso planificar, hablando de la empresa, planificar la formación y la implicación, ¿no? Escuchando a la gente. Yo creo que esto es una cuestión fundamental. Y creo que la otra es el diálogo social. Es decir, hace falta un gran acuerdo de país y no podemos esperar más. Yo creo que esta es la cuestión de fondo. Y habrá las coyunturas políticas que todos sabemos y podemos discutir, pero esto no tiene que estar ya en el centro de la cuestión. Porque si no hay carreteras, da igual que tengamos coches. Y creo que esta es la cuestión. Hay que poner las carreteras tanto en el mundo de la empresa como a nivel político, como a nivel social, para que esto sea posible. No se trata de hacer cosas cada uno por un lado y de luego ver cómo las amontonamos, sino de tener un proyecto que permita circular. Sí. Sí, efectivamente, hay que liderar haciendo, ¿no? Que es un ejemplo del documento de recomendaciones que hemos trabajado durante estos meses. Y en lo que nos toca, porque yo creo que aquí hay que hablar de lo que nos toca, ¿no? Pues en lo que nos toca tenemos que seguir perseverando en ser capaces de conseguir experiencias que marquen pauta, ¿no? Correcto. Yo creo que las referencias son esenciales. Efectivamente, ser referentes es una también de las claves del liderazgo y de las competencias que tienen que tener los profesionales. Ya para cerrar la mesa, y dado que nos han dado un bonus de tiempo, os agradecería que como resumen y conclusión de vuestros mensajes e intervenciones, imaginaréis que tenéis, iba a decir un minuto, ¿no? 30 segundos para dirigiros al Pleno del Congreso de los Diputados, para hablarles sobre competencias, educación, formación. Sé que es complicado, Javier, pero ¿cuál sería vuestro mensaje? Es más, en una frase, ¿cuál sería el mensaje directo? Si queréis empezamos por Javier y vamos ya por este orden. Javier, Juanjo, José y Javier. ¿Javier o Javier? Javier. Javier, aquí. Javier, tú. Bueno, yo si estuviera 30 segundos en el Congreso, lo que les diría es a todos ellos es, igual solos vais más rápido, pero juntos vais a llegar más lejos. Y este es el momento de darse cuenta que hay que ir juntos. Muy bien. Pues si tuviera 30 segundos, no sé, la verdad es que no sé lo que haría, pero les diría, ustedes tienen la obligación de ponerse de acuerdo porque el 35% de la población menor de 30 años de este país está parada. Buen mensaje.
Sí. Bueno, yo lo que les diría es, ¿se imaginan ustedes una administración pública o una empresa que tiene que hacer una transformación digital y que sus empleados no sepan utilizar una mínima herramienta informática? ¿A que no, verdad? ¿A que no se la imaginan? Pues pónganse a la tarea de formar a los trabajadores de este país. Pues yo le diría que no podemos esperar. ¿Que no podemos, perdón? Esperar. Efectivamente, el ahora o nunca, ¿no?, que es el lema de este evento, que yo creo que nos tenemos que tener marcado a fuego, es fundamental. Yo creo que todos, como conclusión, creo que vivimos un momento crucial. Es el momento de los líderes, es el momento de no esconderse, es el momento del talento, de las competencias, porque al final el talento llama talento, porque aunque la percepción es posible que en esta mesa hayamos visto problemas, para poder avanzar es necesario poner en valor esos problemas y buscar soluciones, y porque al final el talento y las competencias es cosa de todos. Me encantaría que pudiéramos hablar de primaria, también de la educación. Tengo hijos también en esa edad y me encantaría, porque es un debate muy interesante que se podría abrir precisamente muy vinculado a la digitalización y a la transformación digital. Es decir, hay muchos temas que son muy interesantes, igualmente la parte del diálogo social, que es fundamental introducirlo, como lo hemos hecho en el documento de recomendaciones laborales para el impacto de la transformación digital. Y yo creo que el reto ya está lanzado por todos. Ahora lo que tenemos que hacer es coger ese desafío y trabajarlo entre todos, ¿no?, porque esto es un tema de todos, ahora o nunca. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Muchísimas gracias.